Entonces, qué bueno sería, Paula, de decirle un poco a los amigos este tema de diálogo, ¿por qué es importante? Ujú. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de en forma de diálogo, nos acercamos al otro en forma de diálogo, eh, lo que hace es que la otra persona baje la defensiva y también que se abra un espacio para buscar soluciones en conjunto. Cuando estamos en debate, simplemente, como dije antes, queremos probar nuestro punto y finalmente, al final es cuando salimos peleando con la otra persona, empiezan a haber agresiones verbales y además muchas veces pues puede llegar a los golpes o muchísimo peor. Entonces, esto radica y es como escala esta violencia mucho en la forma en la que nos comunicamos finalmente, como tú dices, en la forma de diálogo y pues ahí radica la importancia. Básicamente cuando nos empezamos a comunicar así de esta forma, eso hace que prevenga el escalamiento de violencia, si se puede decir así, que podría llegar a suceder. Paula, unos consejitos prácticos de por qué el diálogo, vamos de pronto a referirnos a este tema porque hay ciertas situaciones, pues como habíamos al inicio, pues hablado de la importancia de este tema de diálogo, pero hay situaciones en concreto que están generando violencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a aplicar ese diálogo frente a esas situaciones que generan diferencia o pueden escalar a la violencia, Paula? Entonces, un poco como tips, como cosas prácticas, si te entendí bien, ¿cierto, Willy? Sí, claro. Listo. Entonces, uno de los tips, una de las herramientas que de hecho nosotros utilizamos en Somos Capaces son las afirmaciones yo. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, una de las formas en que podemos comunicarnos, primero que todo es examinar nuestro cuerpo un poco, qué es lo que nos está diciendo en nuestra mente. Si estamos muy alterados y si de pronto tenemos mucha rabia, tal vez no sea el mejor momento para hablar. Entonces es mejor ir un momento, tomar un vaso de agua, lo que dicen un poco y respirar también. La meditación sirve mucho para esto, así sea un minuto, que uno ponga un minuto en el celular, cierra los ojos, respira, porque la mente es como, imagínense un vaso de agua en el que pone uno mucha arena y la mente y la revuelven. ¿Qué pasa con eso? Que empieza la arena a revolverse con el agua y uno no puede ver a través del agua claramente, ¿cierto? Porque la arena está interfiriendo con eso. Cuando nosotros meditamos y cuando respiramos conscientemente, lo que hace es que esa arena de nuestra mente, por decirlo así, se baje y se siente. Entonces, cuando uno deja un vaso quieto, revolvió la arena y lo dejas quieto en una mesa, ¿qué pasa? Que toda la arena se va al fondo, ¿cierto? Y eso sí permite que tú veas a través del agua. Y lo mismo pasa cuando uno medita. Cuando uno medita, eso lo que hace es bajar los pensamientos que están revoloteando por todos lados y permite que uno piense claramente, muchísimo mejor. Entonces, la primera cosa vendría siendo, antes de hablar, si uno está muy alterado, alejarse y meditar. O si algo lo angustia también, algún tema que uno quisiera hablar. Y la segunda ya es acercarse a la persona, primero pensando en una conversación que uno vaya a tener, mucho más de aprendizaje, no de solamente dar nuestro mensaje. No solamente, ven, yo quiero decirte que me hiciste sentir mal. Ven, yo quiero decirte que por favor recojas los platos la próxima vez. Cuando nos acercamos de esa forma es cuando empiezan a haber confrontaciones. Entonces la invitación un poco es tener conversaciones de aprendizaje. Uno dice, bueno, ¿qué puedo aprender de esta persona? Y tener muy en cuenta que hay diferentes perspectivas. Entonces, así sean cosas como recoger los platos, que yo creo que como tú dices, Willy, en esta cuarentena a veces ocurren cosas y si alguien está viviendo en la casa 24 horas al día, una familia, el tema del aseo, por ejemplo, se puede volver bien cansón. Entonces, eh, ese tipo de cosas, por ejemplo, si está la pareja de uno y la pareja de uno deja los platos tirados en la mesa después de comer, y en cambio a uno le gusta que lo laven de una, no quiere decir que haya una forma buena o mala de hacerla, pero hay diferentes perspectivas y es súper importante validar los dos puntos de vista. Entonces, cuando uno empieza la conversación, es súper importante no decir, ven, yo quiero que recojas los platos, porque eso lo que está haciendo es que uno está dando el mensaje solamente,
Si no, la forma de hacerlo vendría siendo, ven, veo que tenemos una forma diferente de manejar el tema de los platos y qué podemos hacer con esto. Entonces ahí ya uno le baja la defensiva a la otra persona para que no conteste de forma agresiva. Entonces, bueno, esa es una cosa, acercarse y validar las dos percepciones. No sé si me estás oyendo bien porque tengo ruido de fondo. Sí, te escucho perfecto. Gracias. Bueno, listo. Entonces, esa es una forma. La otra es la que les decía de afirmaciones yo. Y afirmaciones yo es una herramienta que manejamos mucho en Somos Capaces y también le enseñamos a los niños. Y funciona muchísimo en las casas. Entonces, básicamente es empezar con yo me siento y ahí uno expresa cómo se siente respecto a una situación. Entonces ahí se expresan emociones, porque las emociones son súper importantes. Yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento confundido. Entonces la primera parte, yo me siento. La segunda parte es cuando tú. Y acá se dice la acción específica de lo que la persona, de pronto lo que a uno no le gustó. Cuando tú no recoges los platos, o cuando tú no me escuchas, o cuando no me siento escuchada por ti. Entonces, ahí es la segunda parte y acá es importante decir las cosas desde la observación, desde los hechos, ¿no? Entonces es diferente decir uno, la mujer estaba, o el hombre, o la persona estaba histérica, a decir, yo vi que la persona estaba llorando. Porque la primera, la histérica, es un prejuicio, es una interpretación de uno. En cambio, el hecho de que estuviera llorando es una observación. Entonces, bueno, ahí tenemos como esa herramienta también de hablar desde la observación y no desde la interpretación. Cuando ya uno dice, yo me siento, cuando tú haces esto, ¿por qué? Y uno explica por qué se siente de esta forma. Esa es la tercera parte de afirmaciones yo. La cuarta es y quisiera que es proponer básicamente una solución de cambio y luego invitar a la otra persona a ser parte del cambio. Entonces la última es, ¿y tú qué sugieres para resolverlo? O ¿tú qué sugieres para manejar esta situación? Entonces son 5 pasos que son las afirmaciones yo, que pueden servir como para empezar a entablar un diálogo cuando se presenta un conflicto.